En la actualidad, la mayoría de los automóviles utilizan gasolina para dar poder al motor y poder funcionar. Esto es cada vez menos viable por la disponibilidad cada vez más escasa y el elevado precio de la gasolina, además de las conocidas altas emisiones de gases tóxicos que perjudican al medio ambiente. En este planteamiento de situación problema, exploraremos 4 alternativas de energía para reemplazar la gasolina. Estas son celdas galvánicas, celdas de combustible, dispositivos termoeléctricos y paneles solares. Estas alternativas funcionan a partir de reacciones químicas que generan energía que puede ser convertida a corriente eléctrica para hacer funcionar un automóvil. Estas reacciones son denominadas redox. Se dan cuando se tiene un cátodo, que es el agente oxidante, y un ánodo, que es el agente reductor. Cuando se da una reacción redox se produce un flujo de electrones. El ánodo pierde electrones y el cátodo gana estos electrones, creando así un flujo de electrones durante la reacción, creando energía en forma de voltaje. Para saber cuál era la mejor fuente de energía aplicada en automóviles, se realizó una tabla de comparación. Aplicando varios criterios, se puede observar la fuente de energía que tendría un mayor beneficio reemplazando a la gasolina. En esta tabla se analizó un tipo de automóvil para cada fuente de energía: eléctrica, diésel, etanol, gas, gasolina, celdas solares y celdas de hidrógeno. En esta tabla pudimos analizar el rendimiento que da cada carro dependiendo de su combustible, así como el precio por kilómetro de cada uno de ellos. También pudimos analizar las ventajas y desventajas que proporciona cada uno de estos combustibles. De esta manera podemos encontrar cuál combustible sería una mejor solución para nuestra situación problema. Hay 4 alternativas a la gasolina para dar energía a un motor. La primera de ellas son las celdas galvánicas. Una celda galvánica es un arreglo consistente en 2 electrodos unidos externamente, sumergidos en un electrolito capaz de llevar a cabo una reacción química para producir una corriente eléctrica. En el caso de un prototipo de celda galvánica, se utiliza zinc, que actúa como el ánodo dentro de una solución de sulfato de zinc, mientras el cobre funciona como cátodo dentro de una solución de sulfato de cobre. La reacción química que se produce en una celda galvánica se obtiene a partir de una reacción redox. La celda galvánica contiene el metal en 2 estados de oxidación. Solución de la sal contiene un catión del metal y un anión para equilibrar la carga del catión. La segunda alternativa de energía son las celdas de combustible. Son un dispositivo en el que un flujo continuo de combustible y oxidante sufren una reacción química controlada, suministrando directamente corriente eléctrica a un circuito externo. Los electrodos son estables y las emisiones contaminantes son mínimas o nulas. En las celdas de combustible, los reactivos se suministran de forma continua desde el exterior, pudiendo generar energía eléctrica de forma ininterrumpida. El hidrógeno es un flujo que se puede suministrar de forma continua al ánodo de las celdas de combustible. El oxígeno es otro fluido que se puede suministrar de forma continua al cátodo de las celdas de combustible. Cuando los fluidos son hidrógeno y oxígeno, además de producir energía eléctrica, el resultado de la reacción es agua. El hidrógeno se inyecta por el ánodo y el oxígeno por el cátodo. Los dispositivos termoeléctricos transforman el calor residual en electricidad, siendo una buena alternativa para la sustentabilidad energética. Se caracterizan por generar corriente eléctrica a través de 2 materiales distintos, ya sea metales o semiconductores, donde los portadores de carga mayoritarios, como lo son los electrones, dentro de cada uno de estos materiales son de diferente naturaleza. En la cuarta alternativa de energía tenemos a los paneles solares. Es un dispositivo electrónico que convierte la energía luminosa luz en energía eléctrica, es decir, absorbe los fotones de luz para liberar electrones que puede usar en una corriente eléctrica. Las celdas solares cuentan con un conductor como el silicio que tiene una capa positiva y otra negativa, creando así un campo eléctrico. Cuando la energía de la luz golpea la célula solar, los electrones se desprenden de los átomos en el material semiconductor. Si los conductores eléctricos están conectados a los lados positivo y negativo,
formando un circuito eléctrico. Los electrones se pueden capturar en forma de una corriente eléctrica, es decir, electricidad. Analizando el funcionamiento de cada una de las fuentes de energía, decidimos que para dar solución a esta situación problema, las celdas galvánicas son la mejor alternativa. Las celdas galvánicas son usadas en carros eléctricos como el Tesla, visto en la tabla comparativa. Las baterías que usamos en nuestros controles remotos o para dar carga a nuestro celular son ejemplos de celdas galvánicas. Estas mismas pueden ser utilizadas para sustituir la gasolina. Las celdas galvánicas en automóviles consisten en baterías de tipo ion litio. Las ventajas de las celdas galvánicas es que su reacción es más veloz y tiene una mayor duración, haciendo que el carro pueda recorrer una gran distancia sin tener que recargar la batería. Además, generan un mayor voltaje dándole la potencia necesaria al automóvil. Como solución, optamos por el uso de baterías de ion litio basadas en las celdas galvánicas. De esta forma se obtiene una energía verde, libre de emisiones y que aprovecha la energía teniendo un mejor rendimiento. El funcionamiento de las baterías ion litio es que se oxida la celda y hay una liberación de electrones. Los electrones se transportan a la celda con el cátodo. Hay una reducción en la celda con el cátodo generando una carga. La celda catódica experimenta una oxidación y hay una reducción en el ánodo. Y por último, se produce una descarga. Para probar el funcionamiento de una celda galvánica, se puede hacer un experimento usando vinagre y limón, un pedazo de cobre y como zinc se puede usar un sacapuntas. En este experimento se utilizarían 95.15 gramos de vinagre y 91.38 gramos de limón. En 2 vasos tenemos la solución de vinagre y en otra la solución de limón, con su respectivo pedazo de cobre y sus sacapuntas. Uniendo estos 2 vasos se obtiene una corriente eléctrica de alrededor de 177 voltios. Se tiene una concentración del 49% de limón y 51% de vinagre. Con lo que hemos visto, concluimos que la mejor alternativa para la gasolina serían los motores eléctricos a partir de celdas galvánicas. Esto tendría como beneficio el reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes al aire. Socialmente tendría un impacto, ya que actualmente en México y en otros países no se está tan acostumbrado a utilizar automóviles con motor eléctrico, por lo que su costo es elevado. Pero viéndose el futuro, si cada vez esta energía se hace más común, el precio sería más accesible para todos y tuviera grandes beneficios tanto social como ambientalmente. En mi opinión, sobre esta problemática que se está teniendo actualmente, con todos los problemas del medio ambiente, gracias a los combustibles fósiles, yo creo que es una de las mejores medidas que debemos tomar el hacer un cambio en los combustibles en los vehículos, ya sea como los 4 ejemplos que pudimos tomar en esta situación problema y pues como nosotros creemos cuál es la más viable y la más segura para un cambio radical en el medio ambiente, ya que se tiene muchísima contaminación actualmente y que se debe cambiar esto ahora. En mi opinión, dado lo analizado, concluimos que la generación de autos sin energía fósil nos crea un impacto bastante bueno en lo que es el medio ambiente, ya que con el funcionamiento de las celdas galvánicas se reducirán las emisiones de CO2 presentes. Sin embargo, el impacto social que generaría son que tiene un alto costo debido a que estas no son muy comúnmente usadas, pero si lográramos erradicar la energía fósil, podríamos eliminar una gran parte de la contaminación en el mundo.